¿Cómo funciona un coche eléctrico? En esta serie de vídeos trato de explicar de la forma más sencilla posible cómo funcionan los diferentes dispositivos que tienen los vehículos eléctricos, para que conozcas lo más básico sobre ellos. Los coches eléctricos están revolucionando la forma en la que pensamos sobre la movilidad, pero ¿cómo funcionan realmente? En un primer vídeo hablamos de cómo un motor eléctrico convierte la electricidad en movimiento. En otro vídeo de cómo funciona el inversor. Hoy vamos un paso más allá. Nos adentramos en el corazón energético de un coche eléctrico, las baterías. En este vídeo vamos a entender de la forma más sencilla posible y de manera muy básica qué son las baterías, cómo se configuran y por qué son tan esenciales en un coche eléctrico. ¿Sabías que la configuración de las baterías puede marcar la diferencia entre un coche potente y otro que apenas arranque? Quédate hasta el final para descubrirlo en Han Industry. Empecemos por lo básico. Una batería es un dispositivo que almacena energía química y la convierte en energía eléctrica. Es una fuente de corriente continua, lo que significa que la electricidad fluye en una sola dirección. Cada batería está compuesta por una o más celdas, que son las unidades básicas donde ocurre esta transformación energética. Pongamos un ejemplo. Una de las celdas más comunes en baterías de coches eléctricos son las modelo 18650. Estas celdas tienen un voltaje nominal de 3,7 voltios. Ahora, si recuerdas el vídeo anterior, hablamos de conceptos como tensión y corriente, y la resistencia. Repasemos estos conceptos rápidamente con un ejemplo visual. Imagínate un carrito lleno de electrones. La tensión es como la fuerza con la que tiramos de la cuerda para mover el carrito. La corriente eléctrica, por otro lado, es la cantidad de electrones que pueden viajar en el carrito. Finalmente, la resistencia es como una pendiente o baches en el camino, que dificultan el avance del carrito. Cuanto mayor sea la resistencia, menos carga podremos transportar, a no ser que apliquemos más tensión. Este símil nos ayudará a entender por qué una sola celda de 3,7 voltios no es suficiente para mover un coche eléctrico. Aunque puede generar electricidad, la tensión y corriente que produce son demasiado bajas para alimentar un motor. Para mover un motor eléctrico necesitamos más potencia, que es el resultado de multiplicar la tensión por la corriente. Entonces, ¿cómo logramos esto? Aumentando la tensión. Podemos conectar celdas en serie, es decir, una tras otra. Cuando hacemos esto, los voltajes de las celdas se suman. Si conectamos dos celdas de 3,7 voltios, obtendremos un total de 7,4 voltios. Si conectamos tres celdas, alcanzamos 11,1 voltios, y así sucesivamente. Con este método podemos aumentar la tensión para acercarnos a los niveles requeridos por un motor eléctrico. Pero solo con la tensión no es suficiente, también tenemos que aumentar la cantidad de corriente que la celda pueda darnos. Para ello también podemos conectar celdas en paralelo. En este caso, la tensión se mantiene igual, pero aumentamos la capacidad de la batería para entregar más corriente de forma segura. Por ejemplo, si una celda puede entregar 1 amperio, al conectar dos celdas en paralelo obtenemos 2 amperios. Con 3 celdas serían 3 amperios, y así sucesivamente. De esta forma aumentamos la capacidad de la batería, sin necesidad de aumentar la tensión de la misma. Dado que nos pueden dar más corriente, podremos tener más potencia a lo largo del tiempo, que es la energía. Esta configuración es útil porque las celdas tienen una resistencia interna que limita la cantidad de corriente que pueden entregar sin sobrecalentarse. Al ponerlas en paralelo, distribuimos la carga entre varias celdas, reduciendo el esfuerzo de cada una. Para los coches eléctricos, ni solo serie ni solo paralelo son suficientes. Lo que hacemos es crear una matriz, combinando ambas configuraciones. Esto significa que conectamos varias filas de celdas en paralelo y luego unimos esas filas en serie. Imaginemos una batería diseñada para un coche eléctrico. 100 celdas en serie, cada una de 3,7 voltios, esto nos da un voltaje total de 370 voltios. Por otro lado, 70 filas en paralela, cada una con una capacidad de entregar 1 amperio, en total esto nos da una corriente de 70 amperios. Aunque ya os avanzo que los 70 amperios es solo un ejemplo sencillo para este modelo. Realmente las baterías pueden dar mucha más corriente. Con esta configuración tenemos una batería compuesta por 7000 celdas, capaz de entregar la potencia necesaria para mover un coche eléctrico. ¿Cuánta energía puede almacenar? La capacidad de una batería se mide en vatios hora, que indican cuánta energía puede proporcionar. Supongamos que cada celda de nuestro ejemplo tiene una capacidad de 12 vatios hora. Si tenemos 7000 celdas, la capacidad total de la batería será de 84.000 vatios hora, o lo que es lo mismo, 84 kilovatios hora. ¿A qué equivale esto? Para ponerlo en perspectiva, con 84 kilovatios hora podrías tener encendidos 42 calefactores de 2 kilovatios durante 1 hora.
O si prefieres otra comparación, sería como tener un único calefactor funcionando durante 42 horas seguidas. Un cacharro como este. Bien, algo importante que debes saber sobre las baterías es que su tensión no es fija. Por ejemplo, esas celdas modelo 18650 que mencionamos, con un voltaje nominal de 3,7 voltios, pueden llegar a 4,2 voltios cuando están completamente cargadas. En el caso de una batería de coche eléctrico, con 100 celdas en serie, eso significa que podríamos tener hasta 420 voltios en su máximo nivel de carga. Por el contrario, cuando están casi descargadas, las celdas pueden bajar a 3 voltios o incluso menos, reduciendo la tensión total a 300 voltios o menos. Esto no solo afecta a la cantidad de energía que puede entregar a la batería, sino también la forma en la que debe cargarse. Para cargar una batería, simplemente se aplica una tensión mayor que la que tiene actualmente. Esto genera un flujo de corriente desde el cargador hacia la batería, rellenando su capacidad. No todas las celdas son iguales, incluso cuando salen de fábrica hay pequeñas diferencias en su resistencia interna, debido a variaciones en el proceso de fabricación. La resistencia interna es una propiedad que determina la cantidad de corriente que puede circular a través de una celda sin sobrecalentarse. Es como si la celda o la batería fuera una tubería. La corriente es el agua y la resistencia interna son esos defectos dentro de la tubería que impiden el paso del agua. Ahora, imagínate un conjunto de celdas conectadas en paralelo. Si una celda tiene una resistencia interna más alta, absorberá menos corriente que sus compañeras, lo que puede causar problemas de balance. Por otro lado, si una celda tiene menos carga inicial, las otras celdas en paralelo tratarán de compensar, enviándole más corriente. ¿Por qué es importante que todas las celdas se carguen por igual? Bien, si las celdas no están equilibradas, algunas podrían sobrecargarse, mientras otras quedan parcialmente cargadas. Esto no solo reduce la capacidad total de la batería, sino que también puede generar desbalanceos peligrosos. Por ejemplo, una celda con menos carga podría limitar la corriente que todo el sistema puede entregar porque las celdas están conectadas en serie. En otras palabras, una celda desbalanceada actúa como un cuello de botella. Para solucionar estos problemas, los coches eléctricos tienen un dispositivo crucial llamado BMS, Battery Management System, o sistema de gestión de baterías. Este sistema actúa como un cerebro para la batería, asegurándose de que todas las celdas tengan la misma tensión y que ninguna se sobrecargue o descargue por completo. El BMS incluye funciones como el balanceo activo, redistribuye la corriente de las celdas más cargadas hacia las menos cargadas. Esto se hace derivando el exceso de energía hacia resistencias o hacia otros paralelos. También incluye una protección contra sobretensiones y subtensiones. Garantiza que ninguna celda supere su límite de tensión y también puede tener un control de temperatura. Monitoriza el calor generado por las celdas y regula el sistema de refrigeración del coche si es necesario. Un BMS avanzado también detecta fallos en las celdas y evita que una sola celda defectuosa cause problemas mayores. ¿Qué pasa si falla una celda? Cuando una celda se deteriora, podría estar en cortocircuito. Esto significa que su resistencia interna baja drásticamente, permitiendo que toda la corriente de las celdas en paralelo fluya a través de ella. Esto puede generar un sobrecalentamiento severo que podría provocar que la celda se queme o incluso explote. Si una celda explota, puede iniciar un efecto en cadena dañando las celdas vecinas y eventualmente causando un incendio en toda la batería. Este es uno de los riesgos más graves en vehículos eléctricos, pero afortunadamente hay mecanismos para prevenirlo. Cada celda tiene un pequeño fusible conectado a uno de sus bornes. Si la corriente supera un límite seguro, el fusible se rompe desconectando la celda defectuosa del resto del sistema. Esto evita que el problema se propague. Si una celda se desconecta, el BMS detecta el desbalance en la serie y ajusta el sistema para minimizar el impacto. Si este defecto es lo suficientemente importante y puede agravar el problema, el BMS se va a encargar de comunicarse con el computador central del coche y avisarte de que hay un problema en la batería. En el peor de los casos, si es un riesgo crítico, incluso te va a impedir utilizar el coche. Las baterías no solo dependen de una buena gestión de tensión y corriente, también son sensibles a la temperatura. Cuando están muy frías, su rendimiento disminuye significativamente. La resistencia interna aumenta, lo que limita la cantidad de corriente que puede entregar o recibir. Por eso, en invierno, los coches eléctricos suelen tardar más en cargarse y pueden perder autonomía. Cuando están muy calientes, el calor acelera la degradación de las celdas reduciendo su vida útil.
Además, si la temperatura supera ciertos límites, las celdas pueden sobrecalentarse peligrosamente. Por estas razones, los coches eléctricos incluyen sistemas de refrigeración o calefacción para mantener las baterías en un rango óptimo de funcionamiento, generalmente entre los 15 y 35 grados Celsius. Estos sistemas se ajustan automáticamente según las condiciones del entorno y del uso del coche. Como has visto, las baterías de un coche eléctrico son mucho más que un simple depósito de energía. Son sistemas complejos que requieren un equilibrio perfecto entre tensión, corriente y temperatura. El BMS juega un papel clave en mantener todo bajo control, asegurando que las baterías sean seguras, eficientes y duraderas. En el próximo vídeo exploraremos cómo funciona el proceso de carga de estas baterías y los dispositivos involucrados como el cargador. Si te interesa entender cómo se gestiona la energía para llenar estas baterías de forma rápida y segura, no te lo puedes perder. Espero que esta explicación de lo básico de las baterías te haya ayudado a entender mejor cómo funciona un vehículo eléctrico. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like. Esto me ayuda muchísimo a llegar a más personas interesadas en estos temas y a hacer más vídeos para ello. Suscríbete al canal para no perderte el próximo vídeo donde hablaremos del proceso de carga de estas baterías y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que se suba un contenido. Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿hay algún otro tema sobre coches eléctricos o tecnología que te gustaría que expliquemos? Te leo abajo. Esto es Han Industry y nos vemos en el próximo vídeo.